Entre toledistas y fujimoristas para instaurar un día nacional contra el terrorismo. Congresista, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Comentábamos aquí, congresista, con el doctor Max Charapaqui, con el doctor Max Charapaqui, el director de este programa. Le saluda Nicolás Salazar. Estábamos un poco comentando sobre lo que ha sido la discusión hoy, ¿no? El hecho, y en opinión mía personal, de desvirtuar un poco la posibilidad de instaurar un día nacional contra el terrorismo. Señalábamos que la propuesta de la bancada de Perú Posible, la alianza parlamentaria, había sido buena de pronto en el fondo, más no en la forma. Y finalmente la crítica va en realidad hacia la clase política, ¿no? Porque finalmente la ciudadanía se queda como espectador, digamos. El ciudadano se queda como espectador viendo cómo hay unas peleas, esas peleas de siempre que no iban a ningún lado y que muchas veces desacreditan al Congreso de la República. Usted es fujimorista y entiendo está de acuerdo con la propuesta de Kenji Fujimori y de la demás bancada. Sí, así es. Yo tenía entendido y así, yo he firmado esa propuesta de la congresista Monte y que me dijo que era una propuesta de multipartidaria, ¿no? Que todos los voceros y todos los integrantes del Congreso iban a firmar eso, y me pareció bien al principio de que se hiciera un día conmemorativo contra el terrorismo y la violencia, pero después se volvió pues que solamente era toledista. Eso no está bien, definitivamente. Yo creo que todos los parlamentarios, todos, sin necesidad de la parte política, tenemos que estar de acuerdo en que pues se debe conmemorar o se debe recordar siempre el día de violencia que fue tan nefasta para nuestro país, ¿no? Pero ya no personificarle el asunto, ¿no? Entonces ahí ha salido a la memoria, pues, para todos nosotros en la época del gobierno del señor Toledo, que se hizo tan poco por luchar contra el terrorismo y que se facilitó desgraciadamente la salida de muchos terroristas, que bueno, yo no estoy en desacuerdo que salgan cuando cumplan su pena, ¿no? Pero tampoco pues hacerles descuentos de penitenciarías 2 por 1, porque para tal caso pues entonces también los militares que están presos en las cárceles también pues se les debería dar el incentivo de 2 por 1, 3 por 1, 4 por 1, lo que digan ellos, porque las cosas tienen que ser parejas, ¿no? Para los militares y para las personas que muchas veces están muy injustamente en la cárcel, no hay ningún descuento ni ningún amparo para ellos, ¿no? Entonces no es justo. Sí, acá hemos comentado, ¿no? De hecho, los beneficios que se han dado, que bueno, es lamentable porque de alguna manera también en el momento en el que estamos y Movadef y todo lo que ha pasado en las últimas semanas tiene que ver con este asunto, ¿no? Pero si usted habla de un protagonismo político de Alejandro Toledo o de Carmen Omonte, no sé, me imagino que se refiere. No, de Carmen Omonte no, esa es una muchacha bien centrada, bien tranquila, pero ya ha dado a luz una situación que ya todo el pueblo recuerda, ¿no? El presidente Toledo prácticamente destruyó las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en este país. De eso nadie lo niega, porque no les hizo caso, no les dio atención necesaria. Para él el ataque a Fuerzas Armadas era una gran plata inútil, etcétera. Tanto es así que una vez su señora esposa le llegó a decir que sería ideal en el Perú si no tuviera pues Fuerzas Armadas. Tampoco es así, ¿no? Desgraciadamente vivimos en un momento en la historia del mundo que también tenemos que tener no solamente Fuerzas Armadas para ir a la guerra, sino para la seguridad de nuestro país. Por eso yo decía, ¿no? De repente en el fondo fue buena la propuesta, más no en la forma, pero digamos, y llevarse ahora ese protagonismo a su lado, quiero decir, el bancada fujimorista tampoco, digamos, es lo más positivo, ¿no? Porque al final no se llega a nada. Decir de una manera muy sencilla, empezar que pues lo que tenemos que hacer ahorita es concientizar a los jóvenes. Tenemos que unirnos, ¿no? Primero. No saben quién es Abimael Guzmán, que no saben qué cosa fue la lucha armada, que no saben las atrocidades que se cometieron durante la época del terrorismo, y bueno, recuperar la memoria de esos muchachos que muchas veces no entienden ni conocen la situación. El otro día veía por televisión que un muchacho contestaba, que le preguntaban qué es un coche bomba, y el chico no lo sabía. Ese chico tenía 17 años. Señora congresista. En la época los coches bombas, pero por lo menos que les haga enterar que fueran los coches bombas. Lógicamente. En los textos escolares, ¿no? Bueno, ahora, señora congresista, perdone la interrupción, pero indudablemente el informe de la Comisión de la Verdad es un informe donde precisamente se presentan una serie de aspectos que tienen que ver con la responsabilidad, obviamente,
de subversivos que generaron una serie de actos terroristas, pero también con las fallas que tuvo el Estado en enfrentar este problema adecuadamente, donde se presentaron una serie de casos de violaciones flagrantes de los derechos humanos. Por lo tanto, ¿no le parece mucho más adecuado reflexionar bien en torno al informe y que el informe esté adecuadamente distribuido, que comenzar a tomar una posición obviamente distinta? La situación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para mí no tiene ningún mérito. ¿Qué reconciliación se habla? No, pero usted lo ve ahora en el momento. No se olvide de que el régimen del señor Fujimori se reeligió de una manera inadecuada, totalmente antidemocráticamente, ¿verdad? Bueno, y finalmente el informe... Fue un error del presidente Fujimori lanzarse por tercera vez. Pero yo tampoco estaba de acuerdo, menos ni Kenji, ni bueno, Kenji era muy chico, Keiko tampoco estaba de acuerdo en esa situación. Y bueno, desgraciadamente a veces el presidente era terco y insistió en eso, que a mí también no me pareció conveniente. Bueno, pero el informe de la Comisión de la Verdad, o sea, para la coyuntura, ¿verdad?, después de un régimen que se autoproclamó democrático y rompió todas las reglas del juego democrático, indudablemente era un informe de los más equilibrados para el momento en la que estaba pasando el país. La comisión, discúlpeme, la Comisión de la Verdad es totalmente sesgada. Sesgada porque ustedes obviamente ya no participaban, señora congresista. Las personas que ni siquiera nos han puesto en la Comisión de la Verdad como para decir, oye, ven acá, ¿qué cosa te pasó a ti con el terrorismo? No, ahí fue toda una revancha contra la Fuerza Armada y la Policía Nacional sin límites. Desgraciadamente se habla de que se cortó la democracia, no se cortó la democracia, pero en el momento, en la coyuntura que vivía el país, era terrible si no se paraba eso. No, nosotros Fue una decisión política, desgraciadamente, que se tuvo que parar el Congreso y todo, porque yo no conocí entonces al presidente Fujimori, que no se podía dar leyes contra el terrorismo. Entonces, sí, desgraciadamente tuvo que tomar esa actitud que no fue nada agradable, cerrar un congreso, etcétera. Bueno. Pero desgraciadamente tuvieron que tomarse decisiones tan fuertes para empezar a luchar contra esa lacra que nos mataba. Un poquito más y Abimael Guzmán estaba de presidente del país. Bueno, pero en aquel momento el fujimorismo, cuando termina el régimen del señor Fujimori, a través de este telefax, etcétera, de Japón, simplemente hizo una diáspora política. O sea, ustedes no tenían representantes porque muchos, no, incluso de personas, ministros, etcétera, estaban involucrados más en temas de corrupción y por lo tanto, obviamente le daban mucha más prioridad en aquel momento a temas que no tenían tal vez mayor relevancia en relación al tema de los derechos humanos. Los fujimoristas hemos sido acusados de robos, de corrupción, de todo, pero no todos los fujimoristas. No, yo por favor, señora Coculiza, no, por favor, yo no pretendo generalizar, estoy analizando lo que se presentó en aquel momento. No, por favor, algunos fujimoristas. Y de corrupta no tengo un pelo. No, sabemos que no es así, estimada señora Coculiza, así que estamos hablando de algunos, obviamente, que hicieron una diáspora política. No es así, obviamente. Están en las cárceles. Y desgraciadamente fueron directores generales, comandantes generales de las Fuerzas Armadas, y la situación con el doctor Montesinos, que fue un caos total, y que desgraciadamente lo tan bueno que se pudo haber hecho del gobierno del presidente, con todas esas acciones, pues se borraron y la balanza se fue para los negativos. Pero no por los fujimoristas honrados, sino por los desgraciados. Congresista, permítame, por favor, que ya tenemos que terminar, hacerle una última consulta. ¿Qué sensación le trae esta entrevista de Alan García, que señala que le había propuesto a Ollanta el indulto, salir juntos a indultar, digamos, a Alberto Fujimori? ¿Le parece sincero? ¿Le parece que es una jugada política? No. Cuando uno quiere hacer una cosa, señor, no va a consultar a nadie. Él tenía la prioridad en sus manos, él tenía en sus manos el indulto al presidente Fujimori. ¿No era una papa caliente, digamos? Él sabía que el presidente Fujimori cada día está peor, y su salud cada día está peor, que es la pura verdad. Yo no miento. Y tengo una virtud y tengo un privilegio en mi vida que no sé mentir. Entonces el presidente Fujimori es una persona que ya no está apto como para llevar una vida encerrado, para llevar una vida así toda, no sé, al hablar con él parece que ni siquiera estuviera presente contigo frente a ti. Entonces, yo creo que el presidente García, pues, no podía decirle al presidente Humala, que recién acababa de entrar, hagamos los dos. Si él la quiso hacerlo, ¿por qué no lo hizo sola? No lo hizo solo. Ahora, yo no sé, yo estoy esperando que los hijos, Keiko y Kenji, pues tomen la decisión de pedir el indulto humanitario, pero ya yo no opino sobre eso, porque es decisión de la familia. Bueno, muy bien. Muy agradecido. Bueno.
Gracias, señora congresista. Bueno, gracias, José María. estimado Nicolás, interesante la opinión de la señora Cuculiza. Mencionarte que cuando terminó el régimen de Fujimori, ¿te acuerdas que Fuji comenzó a jugar incluso a las coboyadas, a la búsqueda de Vladimir o Montesinos con todos sus Vladivideo que estaban escondidos? Claro. Y obviamente en aquel momento... Y dice que ahí consiguió unos videos, ¿no? Claro, en ese momento, cuando hacen abandono del poder político, entra Paniagua, había la necesidad de que se investigue toda la serie de denuncias de violación de derechos humanos. Entonces ese informe corresponde a la realidad política de aquel momento. Por lo tanto, de alguna manera desprestigiar ese informe o decir que nosotros como figuristas no estábamos, porque muchos de ellos se fueron, pues se fugaron, ¿no? Y muchos de sus mandos, especialmente militares al servicio del gobierno de Fuji, estaban involucrados en temas flagrantes de corrupción, y no solamente de corrupción, sino de violación de derechos humanos. Por lo tanto, el nivel de participación que tuvieron en el informe ha sido mínimo, pues, ¿no? O sea, así se presentó la coyuntura, como claro, se dice, recordar es vivir. Obviamente en ese momento hubiera sido un harakiri, ¿no? Lógico. Ahí no parecían, ¿no? O sea, participar, obviamente. Ni pudieron participar. 6 de la tarde con 28 minutos, hacemos una nueva pausa, regresamos.